descubrí un secreto increíble en la gasolinera abandonada que heredé, expuse la burla de mi yerno. Carlos sabía que su vida, marcada por el trabajo duro como mecánico, jamás había sido vista con respeto. Con 52 años, sus manos estaban rugosas por el aceite y el sudor, y su socio en casa, Ricardo, un abogado con aires de superioridad, siempre se burlaba de él. Un mecánico en tiempos de abogados, decía. Esa mañana, la vida de Carlos daría un giro inesperado. Había heredado la gasolinera que pertenecía a su padre fallecido, un lugar que había estado cerrado y cubierto de polvo durante años. La noticia logró provocar una mezcla de emoción y temor en su interior, recordándole las palabras de su padre sobre la honestidad y el trabajo arduo. Al llegar a la gasolinera, un aire pesado de abandono lo envolvió. El olor de la gasolina, ahora rancio, le golpeó la cara. Mientras caminaba por los rincones polvorientos, se sentía como un intruso en su propia historia. Sus manos rozaban las viejas máquinas y los carteles descoloridos, evocando recuerdos de su infancia y de las enseñanzas de su padre, un hombre íntegro que siempre le había dicho que el valor de una persona no estaba en su dinero, sino en su ética. Pero, ¿qué hacía un mecánico como él con un negocio que lucía como un museo de fracasos? La risa burlona de Ricardo resonaba en su mente, y ese eco lo llenaba de inseguridad. Al explorar más a fondo, Carlos descubrió un compartimiento oculto en el sótano. Su corazón se aceleró mientras abría la tapa polvorienta. Dentro había documentos viejos, bonos y propiedades que revelaban una fortuna que su padre nunca había compartido. Esa revelación lo llenó de esperanza, pero también le produjo un nudo en el estómago. No podía confiar en que su yerno entendiera el valor de esa herencia, y ese pensamiento lo atormentaba aún más. Estaba destinado a ser siempre el menospreciado, el simple mecánico que nadie respetaba. La llegada de Ricardo, con su aura de desdén, dejó claro que el desprecio de su yerno no cambiaría. ¿Una gasolinera en ruinas? ¡Qué gran legado! Carlos se rió. Esa burla, cargada de desprecio, encendió en él una chispa de determinación. Ya no se conformaría con ser subestimado. Pensó en cómo transformaría aquel sitio, y no solo en un negocio, sino en un refugio comunitario. Podría lograr que su esfuerzo hablara más alto que las palabras hirientes de Ricardo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de la expectativa crecía mientras Carlos caminaba hacia la reunión familiar que se acercaba. Sabía que debía enfrentarse a Ricardo y demostrarle que su valía no se medía en euros, sino en empatía y trabajo. La verdad es que cada paso hacia esa reunión lo llenaba de ansiedad. La mezcla de sentimientos de orgullo y temor lo consumía poco a poco. Al final, comprender que podría desmitificar esa imagen negativa que Ricardo tenía de él lo impulsaba. El día de la reunión se acercaba y la presión era inmensa, como una tempestad que estallaría en cualquier momento. ¿Sería capaz de transformar no solo la gasolinera, sino también la visión que su familia tenía de él? La respuesta a esa pregunta lo acechaba, como un secreto que estaba a punto de revelar, dejando una tensión palpable en el aire. Carlos se sentó en la cocina, un espacio que solía ser el refugio del hogar, ahora envuelto en un aire tenso. La mesa, cubierta con los restos de un desayuno desabrido, contrastaba con la inquietante emoción que lo acompañaba. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, la reunión familiar. Ricardo y otros familiares esperarían respuestas, y en su mente todo se entrelazaba en una tormenta de planes y dudas. Su mirada se centró en la ventana, donde los árboles exteriores danzaban con el viento,
libres pero firmemente arraigados. Carlos reflexionó sobre su propio crecimiento. Durante años, había sentido que debía encajar en las expectativas ajenas, especialmente en las de su yerno. ¿Quién realmente soy?, se preguntó en un susurro interno. La imagen del mecánico subestimado seguía acechándolo, pero había algo nuevo. La revelación sobre la fortuna de su padre no solo era un cambio material, era el empujón que necesitaba para redibujar su camino. En la gasolinera, cada pieza de maquinaria hablaba de posibilidades inexploradas. Carlos se dio cuenta de que tenía una habilidad innata para transformar lo olvidado en algo valioso. No solo podía repararlas, podía crear, innovar, darles un nuevo propósito. Esa idea lo llevó a preguntarse, ¿puedo ser un líder en lugar de un paria? Visualizaba el futuro de la gasolinera como un centro para mecánicos jóvenes, un lugar que no solo ofrecería servicios de reparación, sino formación y oportunidades. Esa mañana decidió plasmar sus pensamientos. Con un cuaderno y un bolígrafo desgastados, delineó un plan que, aunque borroso en sus inicios, contenía la semilla de un futuro que jamás había imaginado. Carlos no buscaría únicamente recuperar el legado de su padre, sino que se proponía reinventarlo. Estaba convencido de que su experiencia como mecánico y su conocimiento sobre el negocio familiar confluirían en un nuevo camino que podría desafiar el desprecio de Ricardo. El momento de la reunión llegó, y Carlos se sintió como si caminara a una batalla. Sentados en la sala, los murmullos de los familiares creaban un trasfondo de incertidumbre. Ricardo tenía una sonrisa burlona, seguro de que Carlos no podría ofrecer nada de valor. Pero Carlos había decidido que no contendría sus ideas ni su verdad. Con voz firme, expresó su visión sobre la gasolinera, su potencial para convertirse en un lugar de asesoramiento y capacitación. Combinando su amor por la mecánica con su deseo de enseñar, la atmósfera se tornó pesada. Algunos familiares miraron a Carlos con sorpresa, otros, como Ricardo, no pudieron ocultar su escepticismo. ¿De verdad crees que alguien va a venir a aprender de un sitio en ruinas?, interrumpió Ricardo, intentando desestabilizarlo. En ese instante, el miedo a fracasar se enfrentó a la creciente confianza que Carlos había estado cultivando. En un giro del destino, no quería ser un simple mecánico, sino un mentor. Al final de su exposición, Carlos dejó una pregunta abierta, que se mostraba como un desafío a todos en la sala, especialmente a Ricardo. ¿No creen que nuestro legado puede enseñar más que solo dinero? Podemos transformar nuestro pasado en un futuro que aporte valor a otros. La tensión en el ambiente era palpable. Su declaración resonó en silencio. Había una chispa en sus ojos, algo que prometía un cambio inminente. La burla de Ricardo ahora se encontraba en entredicho, desafiada por la determinación de Carlos. Mientras la reunión se tornaba cada vez más hostil, Carlos entrecerró los ojos, sintiendo que había cruzado una línea. No únicamente se trataba de su negocio, sino de su dignidad. Así, en medio de cuestionamientos y miradas incrédulas, comenzó a vislumbrar cómo no solo cambiaría la gasolinera, sino también la narrativa que lo envolvía. El verdadero reto solo comenzaba, y el eco de la pregunta de su padre resonaba de nuevo en su mente. ¿Qué tipo de legado deseas dejar? Mientras se cerraban las puertas de la reunión, Carlos supo que el verdadero trabajo estaba por delante. Pero lo que no sabía era cuántas sorpresas y adversidades aún lo aguardaban entre los secretos de su legado. Con un suspiro de decisión, se preparó para enfrentar ese futuro incierto, sabiendo que tendría que encontrar la valentía en lo más profundo de su ser. Carlos salió de la reunión con la mente bulliciosa. Las palabras de Ricardo pululaban entre sus pensamientos. ¿Quién va a venir a aprender de un sitio en ruinas? Aquella frase resonaba en su cabeza como un eco, zumbando en sus oídos. A pesar de la burla, la fe ardía en su pecho, alimentada por la chalara de quienes sí creían en su visión. Su camino de regreso a la gasolinera fue como un viaje en el tiempo. A cada paso, rememoraba momentos en que su padre le enseñaba a remangar la camisa y adentrarse bajo los capós de los autos, momentos impregnados de amor y conocimiento.
Ya no solo quería ser el mecánico de la familia, anhelaba ser el arquitecto del futuro que siempre había soñado, no solo para él, sino para otros que compartieran esa misma pasión. Al llegar, el lugar le pareció más desgastado que nunca, pero en su interior respiraba posibilidades. La luz del sol atravesaba las ventanas rotas, creando destellos de esperanza que lo empujaban a seguir adelante. Decidido a no dejar que el escepticismo de su familia lo detuviera, Carlos se dirigió al área de reparación. Aquí, cada herramienta escondía una historia y cada vehículo roto prometía una lección. Mientras revisaba un viejo motor, Carlos se topó con una caja de herramientas en un rincón olvidado. Era más que un simple conjunto de herramientas. Dentro había documentos amarillentos, planos y notas escritas por su padre. Su corazón se aceleró al descubrir lo que parecía ser un boceto de un autómata de reparación que su padre había soñado construir. La idea del mecánico del futuro como parte de su legado de enseñanza le golpeó con fuerza. ¿Esto puede ser real?, se preguntó en voz alta, observando cada detalle. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Podría incluir cursos sobre mecánica moderna e incluso robótica básica para jóvenes aprendices. Eso transformaría la gasolinera en un faro de innovación, un espacio donde la mecánica se conjugara con la tecnología, y la burla de Ricardo perdería peso ante un enfoque tan poderoso. Se sentó en el suelo polvoriento, absorto en las posibilidades. Decidió que no solo necesitaría herramientas y espacio, requeriría un plan bien estructurado. De repente, un destello de determinación brilló en sus ojos. Mientras redactaba las ideas que iban surgiendo, imaginó cómo podría llevar a cabo una reunión con los mecánicos jóvenes de la comunidad, presentando su visión. Se imaginó hablando no solo de motores, sino del impacto que el conocimiento puede tener en generaciones futuras. Cada palabra que escribía se juntaba como piezas de un rompecabezas que comenzaba a cobrar vida. Carlos no podía permitirse titubear ni un segundo más. Sabía que lo que había encontrado era la clave no solo para transformar su negocio, sino también para desafiar la burla de su yerno. Ahora no solo tenía que enfrentar el escepticismo de Ricardo, tenía que demostrar que su visión era válida, que había un futuro más allá de la crítica. Con el sol poniéndose en el horizonte, Carlos tomó una decisión definitiva. Reuniría a un grupo de jóvenes apasionados por la mecánica, comenzaría a formular un plan de capacitación, y se prepararía para demostrar que la gasolinera podría ser un rincón donde el conocimiento se cultivara. La escalofriante certeza de que estaba a punto de enfrentar una batalla mucho más grande que la reunión familiar, lo llenó de adrenalina. Esta vez no solo lucharé por mí, es por un legado que trasciende la burla, murmuró para sí mismo antes de cerrar la caja de herramientas. Su futuro no solo dependía de él, sino de todos aquellos que llegarían a aprender y crecer. Pero en la oscuridad que se avecinaba, una sombra se cernía sobre su impetuoso plan. Ricardo había estado observando desde lejos. ¿Qué haría su yerno cuando descubriera el secreto que Carlos había desenterrado? La tensión se agudizaba, y él sabía que cada paso hacia adelante podría desencadenar un enfrentamiento inminente. El día siguiente comenzó casi como un ritual. Carlos llegó a la gasolinera con la determinación de un hombre en la búsqueda de su destino. Sus pasos sonaban firmes sobre el suelo de cemento agrietado, resonando con su renovada visión. Si bien el lugar estaba deteriorado, en su mente se elevaba la imagen de un taller moderno, con jóvenes atentos, sus motores zumbando en una melodía de aprendizaje y creatividad. Con el entusiasmo palpitante en su pecho, empezó a limpiar el espacio. Cada herramienta que restablecía le recordaba la conexión que tenía con su padre y la herencia que ahora sentía la responsabilidad de llevar hacia algo significativo. Mientras organizaba el desastre acumulado, su mente corría a 1000 por hora, lidiando con las dudas que surgían del fondo de su ser. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo esta idea? Decidió crear un boceto inicial de su plan. Carlos imaginó un programa de formación que abarcara no solo la mecánica básica, sino también la automatización, la programación de robótica sencilla y, quizás, incluso talleres de negocios para los jóvenes que deseaban emprender.
Mientras trazaba la estructura en un viejo cuaderno, los conceptos emergían como chispas de una chispa, y la emoción no embargaba. Sin embargo, una sombra seguía acechando en su mente, la figura de Ricardo. Las palabras de su yerno resonaban en sus pensamientos, trayendo consigo una mezcla de desafío y rencor. Luchar por un sueño era una cosa, pero hacer frente a alguien que siempre había menospreciado su esfuerzo, era otro desafío totalmente diferente. La idea de una confrontación comenzaba a tomar lugar en su mente, y se le quedó atorada, como un motor que fallaba al encender. A medida que pasaban las horas, llamó a varios jóvenes del vecindario. No quería esperar más. En su interior, se gestaba la sensación de que la fuerza del cambio también dependía de la respuesta colectiva. En su mente, había una certeza: las nuevas generaciones merecían un espacio donde aspirar a más, donde el conocimiento pudiera fluir y convertirse en un lenguaje compartido. El día de la reunión, la gasolinera estaba vestida de nuevo, distinta a la que tantos conocían. Aunque la transformación era apenas superficial, el aire estaba impregnado de energía anticipada. 2 o 3 jóvenes llegaron primero, curiosos por el amable mecánico que deseaba compartir su pasión. Con cada rostro nuevo que apareció, el corazón de Carlos latía más rápido. Aquí estaba, ante su oportunidad. Carlos comenzó a hablar sobre su visión, exponiendo su pasión con entusiasmo. A medida que se adentraba en su propuesta, notó 100 pares de ojos brillantes, escuchándolo atentamente. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgió una chispa de conexión entre él y esos rostros ansiosos por aprender. En medio de la exposición, algo inesperado ocurrió. Un joven de entre la multitud levantó la mano. ¿De verdad crees que podemos hacerlo? ¿Transformar este lugar y construir algo que valga la pena?, preguntó con inocencia, retando a Carlos a mirar más allá de lo que había conocido hasta ahora. Carlos tomó un respiro profundo. Las palabras se agolpaban en su mente, y su voz tembló ligeramente, pero no por inseguridad. Sí, no solo creo que podemos, sino que debemos. Y quiero que cada uno de ustedes sea parte de esto. En ese instante, el sonido del motor de un coche astillado resonó desde el taller, un recordatorio de lo que se podía lograr a partir de las piezas rotas. Aquel momento solidificó su propósito. Sin embargo, al mirar alrededor, la sensación de que Ricardo lo estaba observando desde algún lugar no lo abandonó. La presión aumentaba a medida que la idea de un inminente desafío se convertía en una certeza. Mientras cada joven manifestaba su interés por participar, la adrenalina de la posible confrontación se enredaba con la satisfacción del progreso. Pero, al mismo tiempo, Carlos sabía que lo que comenzaba a construir en su gasolinera estaba a punto de ser desafiado de una forma que nunca había imaginado. Esto apenas empieza, pensó. La exposición al riesgo se sentía inminente. ¿Cómo enfrentaría las objeciones de su yerno, si Ricardo decidía intervenir? Y lo que aún lo inquietaba más, ¿qué pasaría si los jóvenes seguían creyendo en él cuando la tormenta estallara? Sus decisiones no solo lo afectarían a él. Con esa mezcla de esperanza y agitación, Carlos se preguntó, ¿está realmente preparado para lo que vendría? La respuesta se encontraba tan cerca, y el desenlace de su travesía apenas empezaba a desvelarse. El bullicio del grupo de jóvenes resonaba en la gasolinera reformada. Aquel lugar, ahora pintado con esperanza, parecía estar tan vivo como el corazón de Carlos. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía en él, una sombra que le recordaba que no podía permitirse distraerse. La mirada de Ricardo acechaba en cada rincón, como un pez grande en un estanque repleto de novatos, listo para devorar cualquier atisbo de debilidad. Carlos se sentó entre los jóvenes, compartiendo su emocionante visión. Un par de ojos brillantes se encontraban en su perspectiva, pero también notó la duda en algunos rostros. Esa inseguridad era un eco de la suya. ¿Estaba realmente capacitado para guiar a estos chicos hacia un futuro tan prometedor? La impaciencia comenzaba a germinar en su mente. Las preparaciones no eran solo físicas, estaban íntimamente ligadas a su autoconfianza,
que necesitaba fortalecer, determinó que la primera clase debía combinar práctica y teoría, llevando a sus estudiantes de la mecánica básica a conceptos más avanzados, pero sin perder de vista la importancia del trabajo en equipo. Se preguntó cómo podría infundir en ellos no solo habilidades técnicas, sino también un sentido de responsabilidad. Las estrategias comenzaban a tomar forma mientras compartía ideas sobre el aprendizaje colaborativo, los desafíos a resolver en grupo. Sin embargo, cada paso también le recordaba su inminente enfrentamiento con Ricardo. La reunión evolucionó, transformándose en una verdadera dinámica de aprendizaje. Fue un momento de descubrimiento tanto para él como para los jóvenes, quienes comenzaron a formular preguntas con entusiasmo desbordante. ¿Podemos crear nuestro propio proyecto?, preguntó una chica, su voz llena de fervor. Carlos sintió que esa pregunta era una señal, una oportunidad para alentar su autonomía. Absolutamente. Vamos a pensar en un proyecto. ¿Qué les gustaría hacer? La conversación fluyó, los rostros se iluminaron con ideas mientras Carlos anotaba las más audaces en su cuaderno. Esta es su gasolinera ahora. Quiero que sientan este espacio como propio. Palabras de aliento se mezclaban con un deseo creciente de progresar y desafiar la percepción de Ricardo. El día avanzó en un torbellino de actividades. Establecieron roles, se dividieron en equipos y comenzaron a soñar en grande. Sin embargo, Carlos no podía dejar de pensar en los obstáculos que se avecinaban. La risa y la camaradería lo motivaban, pero la sombra de su yerno no desaparecía. En medio del jolgorio, un mensaje de texto rompió su concentración. Era Ricardo. He oído de tus planes. ¿Realmente crees que estos chicos te tomarán en serio? La gente suele reírse de los sueños frágiles. La presión en el pecho de Carlos aumentó. Recordó el desafío que significaba dirigirse a alguien que había cuestionado cada uno de sus fracasos. Sin embargo, en lugar de permitir que la ira lo dominara, sintió una chispa de determinación. Se propuso aprender a utilizar las palabras como armas. Necesitaba enfrentar a Ricardo y hacer que su perseverancia hablara por sí misma. ¿Qué tal si lo demostramos?, escribió de vuelta, sin pensarlo dos veces. Le propuso a Ricardo asistir a una de sus clases para ver la conexión que había forjado con los chicos. La respuesta de su yerno llegó rápidamente: estaré allí. Solo para corroborar que te has metido en problemas una vez más. Trepidante ante la inminente confrontación, Carlos se dio cuenta de que la pelea no solo era con Ricardo, sino con la parte de él que todavía temía ser ridiculizada. Había llegado el momento de probarse a sí mismo. Podía construir, inspirar, y quizás, con esa clase, demostrar su valía. Con el fuego en el pecho y un renovado sentido de propósito que lo envolvía, Carlos observó a los jóvenes reír y compartir ideas. La explosión creativa que había estallado sería más poderosa que cualquier duda externa. Sin embargo, a medida que el día llegaba a su fin, una inquietante pregunta flotaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a Ricardo y salir victorioso, no solo ante los ojos de su yerno, sino también ante los jóvenes que había prometido guiar? La inquietud lo mantenía alerta. La hora de la verdad se acercaba, y él debía estar preparado. Los desafíos que se avecinaban parecían mucho más grandes que su propia confianza. ¿Y si no puedo?, se repitió en su mente, mientras la risa de los jóvenes se desvanecía en el fondo. Este viaje apenas comenzaba, pero el verdadero reto no estaba en el taller, estaba en el corazón de Carlos, donde la victoria o la derrota se definirían pronto. El aire fresco de la mañana envolvió a Carlos mientras se preparaba para la primera clase con sus jóvenes aprendices. La luz que entraba por las ventanas del taller iluminaba las herramientas alineadas con esmero, cada una de ellas era un símbolo de potencial y oportunidades sin explorar. Sin embargo, su mente estaba nublada por la presión. Este no era solo un día más, era el día en que debía demostrar a Ricardo que podía ser un líder. La frase de su yerno resonaba en su mente:
¿De verdad crees que estas ideas frágiles serán tomadas en serio? Con cada instante que se acercaba la hora de inicio, la ansiedad se transformaba en una especie de energía cruda. Carlos miró a los jóvenes, quienes hablaban entre ellos, algunos revisando notas, otros discutiendo ideas. Era el momento de cimentar su papel como guía. Frases motivacionales se agolpaban en su cabeza, pero sabía que lo que más necesitaban era autenticidad, no pretextos vacíos. Decidió que su primer paso sería vulnerarse ante ellos, mostrar su lado humano. Cuando la clase comenzó, tomó una respiración profunda y compartió con sus alumnos una historia personal, una que lo había marcado profundamente. Habló de sus propios fracasos, de los momentos en que había sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las miradas de los chicos se afilaron, la atención se volvió palpable. Él mismo sentía que al compartir sus miedos y dudas, los estaba armando de valor para hacer lo mismo. Hoy no solo vamos a aprender mecánica, comenzó, sino también a levantarnos después de los tropiezos. Al pronunciar esas palabras, sintió como una dosis de seguridad lo bañaba. Había comenzado a tejer un vínculo más fuerte con sus alumnos, basándose en la honestidad. Carlos estableció un reto. Cada equipo debía seleccionar un proyecto que abordara un problema real en el entorno de la gasolinera. Así, no solo aplicarían lo aprendido, sino que también aprenderían a comunicar sus ideas. Las oficinas del taller comenzaron a llenarse de ruido al surgir las ideas en debates animados. La atmósfera cambió, la frustración que antes lo consumía se disipó. Observó cómo los jóvenes, antes inseguros, empezaban a tomar decisiones audaces. Estas chispas creativas significaban que su propósito estaba tomando forma. No obstante, cuando miró el reloj, tuvo que enfrentar una verdad que había estado evadiendo: el tiempo para su encuentro con Ricardo se acercaba. El miedo se instaló de nuevo junto a la determinación. Debo estar listo, se recordó a sí mismo, pero la inseguridad volvía a arrastrarlo. A medida que avanzaba la clase, Carlos notaba cada vez más las diferencias entre sus alumnos y los recuerdos de su propio aprendizaje. Se dio cuenta de que no solo estaba enseñando mecánica, estaban forjando autoconfianza. Al final de la sesión, al ver sus caras satisfechas, sintió el impulso de cerrar un ciclo. Reunió a todos en un corro y pidió que compartieran sus reflexiones. Las voces se elevaron, cada uno relataba su experiencia, las dudas, los triunfos mínimos. En ese instante de conexión, Carlos se dio cuenta de que su autoconfianza no dependía exclusivamente de su habilidad como instructor. Era el ambiente de confianza que había creado lo que les daba poder. Se marchó de la gasolinera no solo con un sentido de logro, sino también con una certeza renovada sobre su propósito. Había cultivado un espacio donde los jóvenes podían florecer, y en cierto sentido, también él estaba germinando. La sorpresa y el orgullo en sus rostros eran el verdadero testimonio de su progresiva transformación. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, y cuando su teléfono sonó, un texto de Ricardo le pareció revelador. ¿Te has dado cuenta de que apenas eres un aprendiz entre ellos? No olvides que no eres más que un viejo soñador. La tensión se apoderó de Carlos. Era un reto que no podía eludir. Te espero en la próxima clase. La verdadera prueba será inevitable y lo que se avecina definirá nuestra historia, respondió, consciente de que esta confrontación con Ricardo se había vuelto ineludible. Reflexionó sobre la conversación que tendría. Era un duelo no solo con su yerno, sino también con el último vestigio de su autoestima que aún titubeaba. Con el corazón latiendo con fuerza y el deseo de trascender sus propios límites, Carlos sabía que había mucho más que aprender. Este no era solo un enfrentamiento, era la oportunidad para transformar el miedo en fuerza. La batalla estaba en marcha, y cada día que pasaba, se acercaba un poco más a su propia victoria personal. El día siguiente comenzó como un lienzo en blanco. Carlos despertó con el eco de la conversación con Ricardo resonando en su mente. Cada frase del mensaje parecía más pesada, como una sombra que amenazaba con arruinar lo que había empezado a construir. Sin embargo,
Esta vez había una chispa diferente en su interior. La experiencia de la clase anterior lo había remodelado. Era la brecha entre ser un simple aprendiz y dar un paso hacia el liderazgo lo que lo estaba transformando. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que lo hacía sentir más preparado. La elección era simbólica, vestirse para el papel que deseaba desempeñar. Al llegar al taller, el aire fresco de la mañana no solo envolvía su piel, sino que también despejaba su mente, otorgándole claridad. Sabía que debía encontrar formas de hacer que los jóvenes aprendices no solo aprendieran de él, sino que también lo inspiraran. En el transcurso de la semana, Carlos se dedicó a observar más allá de las lecciones mecánicas. Cada alumno tenía un talento oculto, un regalo que esperaba ser descubierto. Este pensamiento lo llevó a implementar una serie de sesiones abiertas, donde cada uno podía presentar sus propios intereses y habilidades. La idea brillaba en su mente, un camino para fomentar un ambiente de autoexpresión y creatividad. Durante una de dichas sesiones, conoció a Valeria, una chica de 17 años con una pasión por la programación. Mientras ella hablaba, quedó fascinado por la forma en que sus ojos se iluminaban al describir su proyecto de software que podría mejorar la gestión del taller. Sin dudarlo, decidió fusionar la mecánica con la tecnología, creando un proyecto de investigación donde los grupos debían desarrollar un prototipo funcional que integrara a ambas disciplinas. La reacción de los jóvenes fue abrumadoramente positiva. Más que una simple lección, estaba habilitando un entorno donde las ideas podían fluir con libertad. A medida que los equipos comenzaron a trabajar en sus proyectos, Carlos experimentaba una mezcla de orgullo y emoción. No solo estaban aprendiendo, estaban creando, desafiando las expectativas. Sin darse cuenta, su inseguridad inicial comenzaba a desvanecerse. A medida que sus alumnos se sumergían más en el trabajo, Carlos comenzó a comprender las sutiles dinámicas que ocurrían a su alrededor. Algunos retos aparecían. El miedo al fracaso de varios de ellos lo ponía nervioso, recordándole su propia juventud. Sin embargo, se vio a sí mismo repitiendo lo aprendido. No se trataba de ganar, sino de levantarse después de cada caída. Y ahí, en estos momentos de desafío, surgía su función como líder. No era solo un maestro, era un mentor. La semana avanzó y, en cada clase, la conexión con los alumnos se profundizaba. Sin embargo, la incertidumbre de su encuentro con Ricardo continuaba acechando en un rincón de su mente. Sabía que debía abordar ese tema al menos una vez antes de que concluyera el ciclo de clases. Sí, había empezado a crecer, pero el miedo a la opinión de su yerno seguía presente. El día de la reunión finalmente llegó. Carlos entró en la oficina de la gasolinera, donde todo había comenzado, y se sentó frente a Ricardo. La tensión llenaba el aire como un espeso olor a aceite en el taller. Ricardo, con su sonrisa burlona, rompió el silencio. ¿Listo para otro fracaso, viejo soñador? Carlos sintió como la ira y el temor se anotaban en su mente. Pero esta vez, había algo nuevo. No llevo sola la carga del aprendizaje, Ricardo. He estado enseñando a estos jóvenes a levantarse y buscar soluciones. Tal vez eso no sea un fracaso, sino otro camino hacia el éxito. Las palabras salieron con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Era el momento de ejercer su nuevo poder, de desafiar la burla y forjar su propio destino. Pero la mirada de Ricardo, la mezcla entre burla y duda, mantenía en suspenso la conversación. Carlos sabía que esta no sería una batalla sencilla. Al enfrentar esa mirada impasible, una nueva revelación lo envolvió. Su crecimiento no solo dependía de la reacción de Ricardo. Había encontrado en sus alumnos una fuente de renovación personal, y quizás, esa fuera la verdadera victoria. Ahora, en ese rincón de la gasolinera, se enfrentaba no solo a su yerno, sino a sus propios miedos y dudas. Mientras se proponía continuar la conversación, la posibilidad de un desenlace inesperado se cernía en el aire. ¿Lograría demostrar su valía? La tensión del momento lo mantenía en alerta, ansioso por saber qué sucedería a continuación.
Había comenzado su viaje como un aprendiz, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Carlos respiró hondo, sintiendo que cada latido de su corazón marcaba un paso hacia su autoafirmación. La mirada de Ricardo lo confrontaba, una mezcla de desprecio y expectativa que lo empujaba a probar su capacidad. Era más que una simple conversación, era un campo de batalla donde se definirían las bases de su nuevo yo. ¿Qué vas a hacer con ellos, Carlos? La pregunta de Ricardo era directa, casi provocadora. Carlos sintió que cada palabra se precipitaba hacia un dilema personal, defender sus métodos o ceder ante la presión de un juicio implacable. Decidió, sin embargo, que era momento de actuar en lugar de solo reaccionar. Les estoy enseñando a ser resilientes. Aprenden a proyectar en lugar de temer al fracaso, respondió. Su voz era más firme de lo que esperaba. Esa convicción insinuaba que tenía algo importante que demostrar. A través de sus alumnos, había encontrado su propio valor, cada pequeño avance en ellos era un eco de su propia transformación. Sin embargo, la reacción de Ricardo se presenció como una muralla fría. Te crees un mentor ahora, ¿verdad? Y lo único que haces es jugar al profesor. La burla era palpable, una espada en su intento de establecer una autoridad renovada. Carlos sintió un temblor interno. La sombra del escepticismo amenazaba con engullir sus logros hasta ese momento. Pero, justo en ese instante, su mente voló hacia Valeria, su entusiasmo, su chispa. Necesitaba reunir esa energía para enfrentar la adversidad de Ricardo. Recordando las inseguridades de sus alumnos, la verdad en su enseñanza floreció en su mente. El verdadero valor radicaba en levantarse tras la adversidad. Quizás no juegue a ser un profesor. Estoy aprendiendo a ser un líder, aseguró Carlos, levantando la vista. Con esta declaración, empezó a sentir el peso de su propia voz, como si las palabras rompieran el cristal de las expectativas ajenas. El aire se volvió denso, y el momento de verdad se presentó en su mente. Carlos decidió sacar a la luz el proyecto que había hecho florecer entre sus alumnos. Hemos empezado a desarrollar un prototipo que fusiona mecánica con tecnología. No solo en la teoría, empezó, sintiendo como su voz entonaba con cada afirmación. Son capaces de crear soluciones concretas. Están aprendiendo a creer en sí mismos. Ricardo, visiblemente intrigado, mantuvo su mirada fija en Carlos, como si la burla hubiera sido reemplazada por una advertencia. ¿Y qué si no resulta? ¿Qué si fallan? ¿Tú crees que eso va a hacer que crezcan? Un silencio pesado invadió el espacio entre ellos y una respuesta se formaba en la mente de Carlos. El fracaso es parte del aprendizaje, Ricardo. Pero no mismo fracasar repetidamente sin aprender. Esto no es solo sobre tecnología o mecánica, es sobre formar personas que sepan levantarse y seguir avanzando. De repente, el rostro de Ricardo mostraba una mezcla de confusión y duda. Carlos percibió que sus palabras resonaban no solo en el ambiente, sino también en la percepción del yerno, haciendo que el ciclo de burla que había encendido finalmente se viera cuestionado. Fue en ese cruce de emociones que Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral. La actitud de Ricardo no era solo un desafío para él, sino un espejo de sus propios temores. Había llegado a una encrucijada donde debía decidir si seguir adelante o revertir a su papel oculto de aprendiz. La conversación giraba hacia un punto crucial. La voz de Carlos se tornó más firme, no solo defendiendo sus acciones, sino desenterrando la verdadera esencia de su viaje. Era su propio crecimiento lo que estaba en juego, y quizás, solo quizás, su relación con Ricardo podría cambiar para bien. Al ver que la expresión de su yerno se tornaba pálida y pensativa, Carlos sintió un nuevo aliento de esperanza. Tal vez no estaban destinados a vivir en lados opuestos, sino a forjar juntos un camino de entendimiento. Pero a medida que la conversación se intensificaba, la sensación de un nuevo reto al acecho era cada vez más fuerte. La tensión en la habitación se hizo palpable. Un nuevo aire de posibilidad danzaba entre ellos.
¿Podría este diálogo cambiar el rumbo de su relación? Carlos se preparó en sus adentros para un desenlace incierto, sintiendo que el verdadero desafío no terminaba con Ricardo, apenas comenzaba. Mientras la discusión avanzaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si podía desafiar a Ricardo aún más, llevándolo a ver su visión desde otra perspectiva? Estaba claro que no solo se trataba de una lucha entre dos hombres, sino de romper un ciclo de dudas y expectativas. La puerta de la oficina se abrió, y la voz de Valeria resonó en el umbral. Carlos. Tienes que ver esto, hemos hecho algo increíble. Esa exclamación encapsuló toda la energía y determinación que Carlos había cultivado. Se volvió hacia Ricardo, con una mezcla de desafío y esperanza. ¿Te atreves a venir y verlo? La pregunta flotó entre ellos, invitando a su yerno a un futuro no escrito. La atmósfera se volvía eléctrica, y la revelación que podría seguir cambiaba el juego por completo. El momento de la verdad había llegado, y en el aire, la posibilidad de un nuevo comienzo pulsaba intensamente. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar las palabras de Valeria. La genuina emoción en su voz le recordó la pasión que había empezado a cultivar no solo en su propio ser, sino también en sus alumnos. Aquí había una oportunidad para demostrar que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, es capaz de desencadenar cambios significativos. Vamos, dijo Carlos mientras caminaba hacia la puerta, su determinación renovada. Cada paso que daba hacia el umbral fortalecía su resolución. Fue un gesto decidido que dejaba claro que no solo deseaba incluir a Ricardo en su nueva visión, sino también que estaba listo para compartir su progreso. El aire fresco le golpeó el rostro al salir. Valeria estaba de pie junto a un viejo coche que se encontraba estacionado cerca de la gasolinera abandonada que había heredado. La inversión de tiempo y recursos había resultado en un espacio lleno de promesas. Lo que hemos hecho aquí puede cambiarlo todo, dijo ella, gesticulando hacia el vehículo. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, Ricardo se acercó. La chispa en sus ojos había regresado, aunque no del todo convencido. Carlos sintió que debía aprovechar ese pequeño avance. Había que romper la barrera entre la burla y la admiración, y sabía que esta era la ocasión perfecta. Allí dentro, comenzó Valeria, hemos instalado el sistema que desarrollamos. Combina energías alternativas con componentes tradicionales. Puede que no sea un milagro, pero es un paso más cerca de lo que queremos lograr. La mirada de Ricardo era ahora de análisis. Carlos podía ver cómo su mente trabajaba, sopesando la posibilidad de que realmente estaban haciendo algo valioso. Decidido a no dejar pasar ese momento, se acercó al coche y comenzó a explicar cada componente, cada decisión que había tomado junto a Valeria y los alumnos. Esto no es solo un proyecto, enfatizó Carlos. Es la prueba de que lo que estamos haciendo en el aula es real. La teoría se convierte en práctica. Estamos invirtiendo en el futuro de estos chicos, no solo en el nuestro. Ricardo se cruzó de brazos, una postura defensiva, pero Carlos notó que su mirada ya no era hostil. ¿Y si no funciona?, interrogó, intentando recuperar parte del control emocional que creía haber perdido en la charla anterior. Si no funciona, aprenderemos y lo intentaremos de nuevo. Lo importante no es el resultado, sino la experiencia que compartimos, respondió Carlos, sintiendo la claridad de su propia voz resonar con fuerza entre los tres. Es parte del proceso de formación que les enseño a ellos, y ahora, quizás a ti también. Los ojos de Ricardo parpadearon con una mezcla de fragor y duda. Carlos sabía que debía aprovechar este momento delicado. Podía convertir esta situación en una declaración que no solo revelara su propio crecimiento, sino también invitara a Ricardo a no permanecer como mero espectador. Te invito a participar, no como mi yerno, sino como alguien que también puede aprender. Ven a trabajar con nosotros, propuso, midiendo cada palabra con cuidado. ¿Qué tal si juntos hacemos algo que no solo beneficie a los chicos, sino que nos muestre a los dos cómo crecer?
La pregunta colgaba en el aire, cargada de potencial. Carlos se encontró a sí mismo esperanzado ante la posibilidad de que un cambio real estuviera a la vista, un cambio que iba más allá del enfrentamiento personal. Un paso hacia la reconciliación que ambos necesitaban. Sin embargo, la respuesta de Ricardo era incierta y podría ser decisiva. Carlos sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Y justo cuando Ricardo abrió la boca para responder, sonó un ruido metálico que venía del interior de la gasolinera, como si algún secreto del pasado estuviera a punto de revelarse. Ambos hombres se miraron, la tensión en el aire se volvía palpable. ¿Qué podría significar aquello? Tenía relación con su proyecto, o quizás, con algo más profundo que ambos necesitaban enfrentar. Carlos comprendió que la revelación que aguardaba no solo cambiaría la dirección de su trabajo, sino también su relación. La aventura apenas comenzaba. El eco del ruido metálico resonó con fuerza, sacudiendo a Carlos de su propio dilema. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, miró a Ricardo. Ambos dieron un paso hacia atrás, claro indicio de que el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse. En un acto reflejo, se dirigieron a la gasolinera, donde el sonido parecía cobrar vida. Mientras se acercaban al interior, la incertidumbre de lo que encontrarían aumentaba en su interior. Carlos sintió que todo su esfuerzo durante esas semanas, el desafío que había representado para él y sus jóvenes aprendices, estaba a punto de ofrecer resultados más allá de lo que había imaginado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y el rumbo de su legado, así como el respeto que tanto anhelaba, podían estar al alcance. Al abrir la puerta, se encontraron frente a un viejo mecanismo que alguna vez había servido para la reparación de vehículos. La máquina antigua, cubierta de telarañas y polvo, parecía haber estado esperando el momento adecuado para ser destapada. Carlos, intrépido por su nueva confianza, se arrodilló y comenzó a limpiar la superficie con sus manos. Al hacerlo, recordó las enseñanzas de su padre: el verdadero valor no reside solo en lo material, sino en el legado compartido y en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Carlos, ¿qué tienes ahí?, preguntó Ricardo, ahora con un tono menos burlón y más intrigado. Este gesto, más que un cuestionamiento, se sentía como un puente que comenzaba a construir entre ambos. Al mostrarle la pieza restaurada, Carlos comenzó a explicar su funcionamiento, cómo podría servir para mejorar su enfoque pedagógico, pero también como símbolo de renovación y posibilidades infinitas. Podríamos integrar esto en nuestros proyectos, sugirió, sintiendo que la idea era a la vez audaz y desafiante. No solo sería un obstáculo, sino un ejemplo de cómo podemos aprender a partir de lo que parece inútil. Y en ese proceso, quizás, podamos también encontrar formas de unirnos en vez de separarnos. Ricardo observaba, ahora con un interés genuino. Tras una pausa, se atrevió a responder. Tal vez hay más de lo que pensaba en lo que haces aquí, Carlos, quizás podamos colaborar. Aquellas palabras, las primeras en un tono de respeto, resonaron en el corazón de Carlos como un reconocimiento valioso y finalmente, su lucha comenzaba a dar fruto. A partir de aquel momento, algo en la dinámica entre ellos cambió. Carlos se dio cuenta de que la burla de Ricardo ya no lo consumía. En su lugar, había un intercambio genuino de ideas que surgía desde un lugar de respeto y aprendizaje mutuo. Juntos, comenzaron a limpiar y restaurar la antigua máquina, convirtiéndola en un proyecto conjunto. Mientras trabajaban, cada uno compartía su visión, y Carlos se sintió más fuerte que nunca. Este esfuerzo conjunto no solo renovaba la máquina, sino también su relación. Con el paso de los días, la antigua gasolinera se transformó en un centro de formación, refugio de innovación. Los jóvenes llegaban no solo para aprender mecánica, sino también para participar en proyectos emocionantes que conectaban la tradición con la tecnología moderna. La risa y la alegría reemplazaron a la burla. Carlos había logrado crear un espacio donde cada uno podía aportar y crecer. La culminación de este esfuerzo se dio con una exposición final a la que asistieron familiares, amigos y, lo más importante, Ricardo.
frente a una multitud de seres queridos, Carlos mostró los logros de sus alumnos, desde proyectos innovadores hasta la renovación de la antigua máquina, que ahora servía como símbolo de perseverancia y aprendizaje. Al cerrar el evento, Carlos se dirigió al público. Lo que ha sucedido aquí no solo es sobre mecánica. Somos la prueba de que el trabajo conjunto puede cambiar no solo nuestra historia, sino también el futuro que dejamos a las próximas generaciones. Las palabras fueron acogidas con aplausos, y el brillo en sus ojos evidenciaba el orgullo que sentía por la comunidad que había comenzado a construir, pero el momento culminante llegó cuando, frente a todos, Ricardo se levantó y dijo: Carlos, me has sorprendido. Este lugar y esta comunidad son un testimonio de lo que se puede lograr a partir de resistir las dudas y críticas. Estoy orgulloso de ser parte de esto. Las palabras resonaron, dejando a la multitud sorprendentemente atenta. La burla que había marcado sus interacciones se desvanecía lentamente, y en su lugar se cimentaba un nuevo respeto. Carlos experimentó una profunda satisfacción. No solo había renovado la gasolinera, sino que también había desafiado las expectativas que lo rodeaban. Finalmente, se había convertido en un líder, un mentor, y había redefinido su lugar no solo en la familia, sino en la comunidad. A medida que los días se convertían en semanas, Carlos miraba hacia el futuro con confianza renovada. No solo había encontrado su camino en el mundo de la mecánica, sino que había logrado que otros vieran el valor de su trabajo. La relación con Ricardo había evolucionado hacia un vínculo constructivo, donde ambos podían aprender el uno del otro. El verdadero reto había sido superar las limitaciones que había puesto en su propia vida y seguir adelante con firmeza. Esta historia no solo representó un cierre para Carlos, sino la apertura a un mundo de oportunidades, donde el conocimiento y la pasión podrían transformar tanto la herencia de un mecánico como el legado de un padre. ¿Y tú, querido espectador? Si estás aquí, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad de superación personal.